También aprovechó para agradecer a sus fans. Escuchemos uno de esos mensajes que daba allí a sus seguidores. Cantar para ustedes, volver a verlos. Nada se compara con esto. Thank you so much for all the love you've been giving me this week during the release of my new album, Las Mujeres Ya No Lloran. And thank you for showing up. Realmente nada se compara con esto. Yo estoy de acuerdo con Shakira. Es realmente que esas 40.000 personas y la asistencia de ese concierto anunciado nada más con 2 horas de anticipación es increíble. Decía gracias por todo ese amor que me han estado dando durante el lanzamiento de este disco y gracias por haber venido. Bueno, naturalmente cualquiera que hubiera estado cerca hubiera Lástima no haber podido estar en cita. Nueva York anoche, hombre. Lástima, pero increíble, Ricardo. Verdad que uno lo escucha y se le eriza un poco la piel a uno de la emoción. Juan Camilo, posibilidades de que Shakira haga algo así en otros países, Colombia, por ejemplo. Pues yo esperaría que sí, ojalá. A mí me parecería increíble. Grosso, no sea tacaño, pues, pague boleta, sí. Que ella tiene este año concierto en Bogotá. Aquí hay una vocecita que insta a Shakira que haga eso. Y la pero suya ¿por qué también. hace un concierto gratuito en otro país y no aquí en Colombia? Bueno, los patrocinadores tienen dólares allá en Nueva York. Ah, sí, no, eso gratis no fue, ¿no? Sí, ella claro. Sí, factura, ¿no? Como dice, factura de otra forma. Pero Grosso, páguele boleta. Las mujeres ya no lloran. Páguele boleta a Shakira, Grosso, hombre. Sabe que yo casi no pago por conciertos, pero no, sí de eso me doy cuenta. Con todo gusto. No, Shakira, sí, pero el de Shakira vale sí, lo que uno pague en ese concierto. Lo que sea. Ese show de baile, de esa energía de esa mujer, la capacidad además ¿Y cómo vocal así que hay en Bogotá? tiene, ¿Cuándo? es impresionante. No lo han oficializado. No, estoy preguntando. Pero viene. Tiene gira pero y no está programado. Oficialismo. Hoy quedé preocupado. Oficial no está la fecha, porque pero en el único concierto en el que yo me gastaría cualquier plata, mire, pero sería yo le puedo decir, le puedo anticipar que puede ir guardando platica, porque en el segundo semestre del año es muy probable que Shakira tenga concierto en Bogotá, Colombia. Bueno, vaya guardando platica. Será porque realmente pero ese Bogotá sí es el mejor espectáculo. O Barranquilla. Sí, Bogotá, Colombia. ¿Qué le extraña, Grosso? Sí, Bogotá, Colombia. Esperemos Además, que porque haga ella sí aguanta a la altura de Bogotá, no como otras cantantes que no la aguantan. ¿A quién es el varillazo? No. ¿Para quién es el varillazo? Como Madonna, por ejemplo. Varillazo. No, como Madonna, que fue bueno, Medellín. pero es que Madonna tiene que como unos 15 años más que no, Shakira, pero no aguanta a la altura. También es la cédula, como decimos. Shakira sí la aguanta. Minutos. Shakira es todo lo bueno que tiene Colombia. Sin duda. Es de esas personas que reúne lo bueno que somos, que son muchas cosas que a veces no destacamos, Héctor, porque nos enfrascamos en una cantidad de cosas que no son buenas, total, claro. No, pero total, Shakira sí es un símbolo. Tenemos muchas cosas buenas. Y Shakira es eso. Agradecerle mucho. Y Shakira es eso. Ahorrar desde hoy. Sí. Ahorrar desde hoy para el concierto. La bandera, la selección, Shakira. Shakira, exactamente. Todo lo bueno que es Colombia, lo es Shakira. El equipito del que el técnico de España, Luis de la Fuente, dijo, es un equipazo. Cuando le ganamos 1-0. Yo destacando lo bueno de Colombia y Riveros, dale. 50 millones de técniquitos. Dale que te pero pego. es que comparar a Shakira con la selección. Pues, ¿en dónde se va a meter Riveros si Colombia es campeón de la Copa América? Grandes ligas de ¿En dónde se va a meter? De los artistas mundiales. Minutos. Y pues el equipito es un equipito. No me abran esa ventana porque tengo invitados en minutos. Se expande la idea de la vaca a diferentes partes del país. Varias regiones que quieren hacer recaudo de dineros a través de donaciones porque falta el billete y falta hacerlo para unas obras que están pendientes. Reflexionemos sobre cómo estamos emocionalmente. Digamos que tú y yo somos unas vasijas de barro. Tal vez somos unas vasijas de barro llenas de golpes, llenas de huecos, de hendiduras, por todo lo que nos ha pasado en la vida. Sabemos que no somos perfectos y nunca lo vamos a hacer.
Nunca, ni tú ni yo, nadie es perfecto. Todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Pero si somos esas vasijas de barro con esas hendiduras, a través de ellas es por donde va a poder pasar nuestra esencia, nuestro amor. Si dentro de nosotros hay luz, es a través de esos huecos, de esos golpes y de esas hendiduras por donde vamos a poder dejarla pasar para iluminar el camino de otros. En Blue le ponemos cara a la radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El senador Fabián Díaz habla de las modificaciones que tendrá la ponencia de la reforma a la salud. En sí, continuamos con la eliminación de la intermediación financiera, que eso es un riesgo actualmente en el sistema de salud que se tiene. Continuamos con la protección a los trabajadores, continuamos justamente con la atención primaria. Le agregamos la auditoría por resultados, que es un avance significativo en torno a los controles. Permitimos que las gestoras continúen con la adscripción. Permitimos que se cree una personería jurídica para que estas gestoras de salud inicien desde el día 1, que fue una solicitud que justamente hacen porque quieren ingresar en el sistema de salud desde el día 1. Por supuesto, pusimos unas condiciones para evitar que los pasivos que tendrían las EPS que cambiarían a gestoras de salud no terminemos nosotros perdiendo esos recursos y los acreedores, la red pública y privada, termine perdiendo esos recursos. Hay unas condiciones que nos permiten a nosotros crear esas personas jurídicas y tener mucha más transparencia. Actualmente en el sistema de salud uno de los principales problemas es la integración vertical y el conflicto de intereses que hay entre las EPS y su propia red. Nosotros resolvemos eso justamente. Sigan esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La espiritualidad nos permite conocernos, nos permite contrastar lo que somos, nos permite tener conciencia de los dones, de las limitaciones, nos permite tener un proyecto jalonado por un propósito trascendente. La espiritualidad es siempre entrar en lo sagrado del corazón y allí escucharlo. En el oracional El Man está vivo, hacemos eso. Tratamos de escucharlo a Él, que habla en lo secreto del corazón. Tú sabes. Se está quedando solo el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Venezuela, con la búsqueda de cerrar las posibilidades a los opositores para postular candidato a la presidencia sin presiones. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 908, mucha atención, hay noticia desde la Fiscalía en España que está pidiendo pena de prisión, condena contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido contra la estrella de la selección femenina de ese país, selección española, Jenny Hermoso. César Moreno, ¿qué está pidiendo hasta ahora la Fiscalía en España? Está pidiendo 2 años y medio de cárcel para ese señor que se llama Luis Rubiales, Ricardo. Este beso consentido, recordemos a Jenny Hermoso, no consentido, fue tras la final del Mundial del pasado agosto en Sydney, esto en Australia. Dice el escrito de la Fiscalía que el sujeto llegó, le tomó la cabeza a la jugadora con ambas manos a la altura de los oídos y de manera sorpresiva e inesperada dio un beso en los labios a Jennifer Hermoso, quien desconcertada y sorprendida por el inesperado beso en los labios no tuvo tiempo de reaccionar. La misma Fiscalía también solicita 1 año y medio de prisión para el exseleccionador de fútbol, también Jorge Vilda, el director deportivo de la selección masculina de la Real Federación Española de Fútbol, Albert Luque, y para el exresponsable de marketing de la Real Federación Española de Fútbol, Rubén Rivera. ¿Por qué todos ellos, Ricardo y oyentes de Blue Radio? Porque todos ellos intentaron presionar a través de WhatsApp, de llamadas, de visitas a Jenny Hermoso para que no denunciara a Luis Rubiales, con el sentido de que ella todo
esto había sido consentido, pero no fue así. Toda esta situación llevó entonces a la futbolista a una situación de ansiedad y estrés. También la Fiscalía está pidiendo que se indemnice a la futbolista con 100.000 euros, que no se le puede acercar a 200 metros de ella, que él tiene que tener una libertad vigilada durante 2 años y medio una vez cumpla la condena. Y recordemos que este no es el único enredo que tiene ahorita el señor Luis Rubiales. Él también tiene un enredo por unos contratos con Arabia Saudí para que se lleve allí la Recopa de España y la Supercopa, donde juegan 4 equipos a Arabia Saudita. Allá le están investigando absolutamente todos estos contratos y él tiene que regresar de República Dominicana a España el próximo 6 de abril y comparecer entonces, no solamente por estos enredos de corrupción, sino también ahora por estos delitos de agresión sexual y coacciones contra la futbolista Jenny Hermoso. Tiene la vida muy enredada Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Hablaremos más adelante de este caso porque hablamos ahora de la vaca que se ha convertido en el animal de moda en diferentes departamentos y ciudades del país. Se expande la idea que empezó en el departamento de Antioquia para completar las vías de 4G, idea que plantea el expresidente Uribe y que recoge el gobernador Andrés Julián Rendón. Héctor, en Medellín, ¿cuánta plata ha recogido la vaca en Antioquia? Pues Ricardo, en estos 5 días, desde que ya se puso esta vaca en iniciativa por parte de la Gobernación de Antioquia, por las vías de Antioquia, ha recaudado 1.850 millones de pesos, según el último reporte que entregó la Gobernación de Antioquia, Ricardo. Senador Alex Flores, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo para ti, los miembros de la mesa y las decenas de miles de oyentes de Blue en todo el país. Senador, ¿por qué denunció usted ante la Fiscalía al gobernador de Antioquia por la vaca que está haciendo? Bueno, Ricardo, lo primero que hay que decir es que esto empezó con una carta que el gobernador de Antioquia le envió al ministro de Transporte para solicitarle unos recursos para terminar las vías 4G. Esa carta fue respondida por el ministro con un documento bastante detallado en el que muestran cómo se ha desarrollado el proyecto en los 2 tramos, uno que está a cargo del gobierno nacional y uno que está a cargo de la gobernación de Antioquia. El que está a cargo de la gobernación de Antioquia, esta es una denuncia que hice esta mañana y que quiero también aprovechar los micrófonos de Blue, los oyentes y a ustedes para amplificarla. El tramo de la gobernación de Antioquia está presentando sobrecostos por 765.000 millones de pesos. A nosotros lo que nos molesta no es la vaca. A nosotros lo que nos choca, lo que nos molesta, lo que nos parece injusto es que le estén pidiendo plata a la gente para tapar un hueco por unos errores que cometieron en el proyecto que hoy no tenemos respuestas de qué fue lo que pasó, si hay corrupción, si se robaron la plata. 765.000 millones de pesos de sobrecostos. Están pidiendo 1 millón de millones, 1 billón de pesos para tapar ese hueco. Eso es tumbar a la gente. Pedirle plata para tapar sobrecostos cuando deberían ser los contratistas y los responsables los que respondan. Y no contentos con eso, hemos conocido todos en el país que el Clan del Golfo terminó filtrando dineros a esa vaca que anunciaron 10 millones de pesos, porque esa vaca, si tú te metes a hacer una donación, te vas a encontrar que no tiene ningún filtro de seguridad, que lo único que le piden a la gente es el nombre y el número. Han dicho, tenemos como filtro de seguridad al sector bancario. Ricardo, si tú haces una donación en efectivo en cualquier punto de consignación del departamento o del país, te vas a encontrar que no hay ningún tipo de filtro que permita verificar el origen de esos recursos. Y no podemos permitir que los recursos públicos, las arcas del Estado, que tienen un principio de transparencia, de publicidad, terminen ensuciadas, ensangrentadas con la plata del narcotráfico. Yo que le he pedido a la Fiscalía que investigue. La naturaleza de una denuncia es poner una noticia criminal en conocimiento del órgano competente. Le hemos pedido a la Fiscalía, venga, sí, aquí nos parece que hay un asunto muy raro. Aquí se metió una plata que no debería estar ahí. No es posible que los narcotraficantes que matan policías, que secuestran gente, que extorsionan, que venden armas, ahora vayan a utilizar esa plata para financiar los proyectos del Estado. Y a mí sí me parece muy raro que el gobernador, que hace unas semanas estaba incitando la reaparición de las convivir a través de otros nombres, pues precisamente sea al que los grupos paramilitares terminan poniendo plata dentro de la vaca que está recogiendo. Pero lo más grave de eso, insisto, es que están haciendo una vaca que han disfrazado de iniciativa ciudadana. Esto no es una iniciativa ciudadana, esto es una estrategia política que el gobernador desde el primer día que se posesionó ha venido acompañando de Federico Gutiérrez. ¿No se te parece eso mucho a lo que pasó con Hidroituango, los sobrecostos que le querían terminar cobrando a la gente y que ahora aquí con 765.000 millones de pesos se los quieran cobrar a la gente sin hablar del tema y sin dar explicaciones? Pero es que el origen de la idea de la vaca
que la plantea en principio, si no recuerdo mal, el expresidente Uribe, es la negativa del presidente Petro a financiar lo que falta de las obras de las vías 4G. Se reúnen en Urabá el presidente Petro y el gobernador, y el presidente le dice que él va a priorizar los acueductos y que va a dejar de financiar las vías 4G. Ese es el origen de la vaca, digamos. Ese origen ¿no le da a usted, por lo menos en gracia de discusión, la idea de que podría ser un mecanismo válido para completar una obra que necesitan al final los antioqueños? No los del poblado, como dice peyorativamente el presidente. Todos los antioqueños y todos los colombianos se necesitan esa obra. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto es uno de los proyectos de infraestructura más importantes de la nación, que va a conectar a Medellín y al Urabá antioqueño en menos de 4 horas y media y va a potenciar la economía del departamento y el país. Pero hay que hacer unas claridades, porque también es cierto que se han dicho algunas imprecisiones en el marco de esto, en el que se ha intentado hacer parecer que el gobierno nacional no está poniendo plata, no está cumpliendo sus obligaciones con el departamento de Antioquia, y si no fuera así yo sería el primero en apartarme, porque yo me debo políticamente al departamento de Antioquia, es donde vivo, donde me he formado, donde nació mi hijo. Entonces hay que decir algunas precisiones al respecto, y es que el gobierno nacional, solamente durante el gobierno Petro, está destinando 1.1 billones de pesos para la culminación de ese proyecto en los tramos que están a cargo del gobierno nacional. Mira, el gobierno tiene un tramo que va en el 80, exactamente en el 79% de la ejecución en 2 años y medio, mientras que el tramo a cargo de la gobernación de Antioquia va en el 90% de la ejecución en 8 años que lleva la ejecución del proyecto. Pero te cuento unos datos adicionales. El gobierno nacional le ha tocado poner una plata de un déficit que se ha generado, porque cuando hicieron la evaluación y la formulación del proyecto, calcularon un tránsito que iba a pasar por esa vía. Ese tránsito, esas proyecciones, se les cayeron, adivina en cuánto, en el 39% de la proyección. Eso ha generado un déficit que al gobierno de Gustavo Petro le tocó poner, y lo dio en el año 2023, 1.1 billones de pesos. Para el año 2024 y 2025, ya garantizados que se van a girar y que ya están puestos a esa plata, 669 mil millones de pesos únicamente del déficit. Pero hay que recordar que esto es un proyecto producto de un convenio interadministrativo entre la gobernación, la alcaldía y el gobierno nacional. Entonces la pregunta que también hay que hacer, y que yo invito, llamen al ministro, llamen al director de Invías también, para que ellos, de alguna manera, yo no entiendo por qué no le han salido a contar esto al país, que es tan grave, y que nos diga también el gobernador de Antioquia cuánta plata va a poner la gobernación para tapar el déficit de 765 mil millones de sobrecostos, igual que pasó en Hidroituango. Que la alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez, salió a decir ayer que él ponía 1 millón de pesos y ya con eso se sale del asunto. La alcaldía de Daniel Quintero puso 300 mil millones de pesos de vigencia futuras. ¿Cuánto va a poner el gobierno de Federico Gutiérrez? ¿Dónde está esa plata? La vaca es una buena intención. Yo pondría plata y estaría tranquilo si supiéramos en qué se van a gastar la plata. Imagínate que esta mañana en una entrevista Paola Holguín, en la que estábamos conversando, dijo que si el gobierno o por alguna razón jurídica no lograban ingresar la plata a las 4G, que el gobernador y la gobernación iban a destinar los recursos a otros proyectos, a cualquier otra cosa. Entonces que no le mientan a la gente, porque ni siquiera están garantizando que la plata que están recogiendo para tapar la embarrada que hicieron, con la que podrían estar tumbando a la gente, se la van a gastar en las 4G. Sino que si se aparece cualquier dificultad en el camino, pues se terminan gastando la plata en otras cosas, y a mí me parece que eso no es justo, que los colombianos paguen tantos impuestos, que a los colombianos les estén cobrando tarifas de energía y tarifas de servicios públicos tan altas, como para ahora tener que decirles, también provocando la solidaridad de los antioqueños que aman, que vivimos aquí, amamos este territorio, para que terminen sacándole más plata. Pero si existe ese hueco superior a los 760 mil millones, que es el tramo que no solamente es de la gobernación, sino también de la alcaldía de Medellín. Recordar que la gobernación dio 1.5 billones de pesos y la alcaldía de Medellín invirtió 703 mil millones de pesos. ¿No se dieron cuenta los anteriores gobernantes? Hablamos de Luis Pérez en la gobernación y el exalcalde Daniel Quintero en la alcaldía, que había ese supuesto hueco. Pues yo creo que eso toca preguntárselos directamente a ellos y evaluar cada uno de los gobernantes cuál ha sido la responsabilidad que tiene en el marco de este proyecto. Pero lo que definitivamente no es justo, en razón de lo que aquí nos convoca, que es la vaca, es que las
los errores de las administraciones o los errores de los contratistas se los terminen recargando a la gente, porque lo mismo iba a pasar en Hidroituango, que los 10 van en 16 billones de pesos, 16 billones de sobrecostos de los que nosotros denunciamos y logramos la recuperación de 5.3 billones de pesos, que entonces ahora la plata se la vayan a cobrar a la gente acudiendo al sentimiento del amor antioqueño por su tierra y por los proyectos del departamento. Yo creo que nosotros deberíamos preocuparnos principalmente por velar porque nos cuenten qué pasó en ese proyecto, cómo así que un tramo que tenía solo en el túnel del Toyo, los sobrecostos son solo en ese túnel de 765 mil millones de pesos en un túnel que tenía una proyección inicial de 1.7 billones de pesos. Estamos hablando casi de la mitad de la plata del proyecto. Yo creo que eso es lo grave y que no puede permitir, es una bomba de humo la que está tirando el gobernador. Una bomba de humo de una iniciativa que ellos saben que no van a lograr, porque hay que decir, de 1 billón de pesos, ustedes acaban de decir la cifra que va recaudada. No llevan ni el 1%, se demorarían, según los expertos, 11 años recaudando plata al ritmo al que van, porque la gente no confía en el gobernador. Es que a uno no se le puede olvidar que este señor lo imputó la fiscalía por malos manejos en la contratación de un CAI cuando fue alcalde de Río Negro. Entonces, la gente está demostrando que no confían en el gobernador porque no están poniendo la plata sobre la mesa en esta convocatoria, y que yo creo que más se van a molestar los que nos estén escuchando cuando se enteren que los estarían tumbando para tapar un hueco de errores que generaron sobrecostos en un proyecto que no nos han contado si hay corrupción, si se robaron la plata o qué es lo que está pasando. Y no vamos a permitir esa injusticia. 1.800 personas aportando de 1 millón de pesos no me parece un dato menor en medio de todo. Senador Flores, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Un saludo a todos y a los oyentes. 9:22. Héctor, el lío de las 4G y de las vacas. Ya voy a hablar con el senador Mauricio Gómez, que está proponiendo también una vaca, pero para financiar, subsidiar los recibos de la luz en la costa Caribe y también en Santander. La vaca se puso de moda. Sí, la vaca se puso de moda, lo cual a mí me parece bien, yo insisto, porque me parece que responde a esa pregunta de que si hay alguien que puede pagar más de lo que hoy está pagando, pues que lo pague y que aporte. Me parece un poco raro lo de la vaca para el tema de la tarifa de la energía eléctrica en el Caribe, porque lo que pasa es que la gente no tiene con qué pagar ni siquiera el recibo del día, menos hacer un aporte adicional. Pero en materia de las vías, de la infraestructura, pues lo que sí ha quedado demostrado es que claramente mucha gente podría hacer un esfuerzo adicional y pagar, y eso serviría para lo que propone el presidente Petro, que es recoger esa plata y mandarla a un sitio donde en cambio no hay gente que tenga cómo haga una porque haga usted una vaca para recuperar algo en el municipio de Sipí, Chocó, por ejemplo, y verá que a la vaca no le llega a nadie. Entonces, quizá, ojalá, yo tengo mucha esperanza de que efectivamente, como aquí lo han dicho varios, los empresarios antioqueños digan, sí, aquí hay miles de millones de pesos y vamos a completar, porque eso nos liberaría al menos 1 billón de pesos en el presupuesto nacional para invertirlo en lugares donde efectivamente hay menos capacidad de pago. Ahora, entonces, a mí me gusta mucho eso, y toda la discusión jurídica me parece realmente absurda. Las donaciones y los aportes voluntarios se han hecho en Colombia hace mucho tiempo y en forma permanente, a veces para emergencias, a veces como lo hizo el alcalde Mocus en Bogotá, para programas de tipo social. Lo hizo un alcalde de Bogotá llamado Gustavo Petro. Gustavo Petro, claro. Entonces esa discusión es absurda, y la bobada esa de que los paramilitares meten plata, eso pues es una bobada, porque claramente eso era una información falsa que lo que tenía por propósito era afectar la vaca. El senador Flores, y con esto termino, decía, no, es que no podemos permitir que las personas que tienen recursos ilegales den plata al Estado. Pues al señor Flores hay que decirle que esos, por ejemplo, tienen inmuebles y pagan impuestos prediales. Entonces, y no hay en ninguna ventanilla que diga, no, si usted sus negocios no son legales, no pague el impuesto predial. Eso es una tontería de discusión. A mí me encanta lo que está pasando y ojalá recojan más plata. Héctor, pero lo interesante es que usted no ha hecho sino decir que le da la razón al presidente Petro el hecho de la vaca.
Y yo que la defiendo también porque me parece que está en torno a valores como la solidaridad y el civismo que son positivos siempre. Al presidente no le gustó. Al presidente no le gustó ni 5. Y de hecho, lo que siento yo es que las vacas van a proliferar como forma de protesta, como lo decía ayer Andrés, una forma de protesta contra el presidente, y así lo lee el presidente. El primero que trató de estigmatizar y de penalizar la vaca fue el mismo presidente diciendo que era una captación ilegal. Asimiló al gobernador de Antioquia con David Murcia Guzmán. Correcto. Con DMG. Él es el que no le están gustando las vacas, a pesar de que Héctor dice que le dan la razón. Y hay un viejo adagio, María Consuelo, que dice que al que no quiere caldo se le dan 2 y 3 tazas. Ese es el problema. 9:25. Senador Mauricio Gómez, buenos días. Buenos días, Ricardo, a ti, a la mesa de trabajo, a todos los que están ahí acompañándote hoy. Le pregunto por lo que planteaba Héctor Riveros hace algunos minutos. ¿Cómo funcionaría la vaca para ayudar a los menos favorecidos de la costa Caribe a pagar el recibo de la luz? Porque al final ha sido clara la bandera de ustedes, es decir, o pagamos la luz o comemos. Hay muchas familias en la costa que están ante esa disyuntiva todos los meses. Mira, que esto es un mensaje contundente, esto es una protesta, y lo decían ahora, y le voy a decir ante qué. El presidente dejó metido a los gobernadores de la costa Caribe la semana pasada en Cartagena. El presidente se comprometió hace 20 días con la bancada Caribe a radicar la reforma de servicios públicos del 94 y no han radicado el proyecto de ley. El presidente se comprometió a muchas cosas que tienen que ver con la tarifa y todavía no ha pasado la primera. Entonces, esto, así como los paisas están alzando su voz y desesperadamente están diciendo nos van a dejar sin 4G, aquí estoy alzando la voz yo como senador de la costa Caribe y estoy diciendo aquí va a haber un estallido social porque aquí la gente no tiene cómo pagar la factura más. Esto no es que es raro la vaca nuestra, Héctor. No es raro. Es que estamos desesperados. Es que ya no sabemos cómo más decirlo. Es que ya no sabemos qué más hacer. Es que ya no sabemos cómo más decirle al gobierno de Petro que haga algo. No hace nada. Están de manos cruzadas. Mientras tanto, la gente aquí en la costa Caribe tiene que tomar una decisión entre pagar el colegio del hijo y pagar la luz. Entre hacer mercado y pagar la luz. Es que una vía 4G, por supuesto que es importante, es la infraestructura del país, pero es un lujo. Pero no, la luz y el agua son necesidades básicas. En el caso de la costa Caribe, la luz es una necesidad básica insatisfecha, porque a un estrato 1, 2 y 3 le llega por 400.000 pesos. ¿Que cómo se paga? Hombre, aquí hay unas ideas que hoy están saliendo a flote. Yo hablé con Camacol hoy, hablé con la Cámara de Comercio. Por supuesto que no se le va a pedir plata al que no puede. Es una vaca solidaria, es una vaca voluntaria. Es al que pueda poner como algo simbólico, que ponga para que el gobierno entienda que si no hacen algo ellos, nosotros hacemos algo. Que no va a solucionar de fondo el tema, estamos de acuerdo. Es más, tampoco la vaca antioqueña soluciona una vía 4G porque son billones de pesos. Pero es un mensaje que regionalmente va a coger mucha fuerza porque al gobierno se le acaban los meses y no ejecuta. Nosotros acabamos de hacer un debate en la Comisión Tercera la semana pasada y le demostramos a 3 ministerios que están llenos de plata que no se la gastan. ¿Y por qué no se la gastan? Porque no se la saben gastar. Porque no tienen la experiencia, no tienen ministros preparados. Mire lo que pasó con los panamericanos. La ministra Astrid no pidió la plata a Hacienda y perdimos una vitrina de turismo, la más grande de los últimos 50 años por ineficiencia, por ignorancia, como dijo Petro. Entonces, estamos desesperados. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo más decimos? ¿Cómo más pedimos el favor? Entonces, yo le hago un llamado, si la gente no puede, a los gobernadores de la costa Caribe, para que le digan al presidente, hombre, nosotros ponemos una platica, pero usted ponga otra, pero solucionemos esto de fondo. De alguna manera tiene que pasar algo, porque no podemos seguir así. Sí, senador, muchos se están cuestionando si a la larga esto no puede ser un arma de doble filo que termina beneficiando a las dos empresas que son las recaudadoras de la tarifa de energía en la región Caribe. ¿Usted qué opina al respecto? ¿No termina esto beneficiando a la larga a los privados? No, para nada. Es que lo que se recoja tiene que ir directo al tema de pérdidas, que es lo que se le está cobrando al usuario y que es lo que le estamos pidiendo al gobierno de Petro que asuma. Y dicen, no tenemos plata, pero sí tienen plata, lo que pasa es que no tienen la voluntad política
para gastarse la plata en lo que tienen que gastarse la plata. Entonces, aquí para nada, aquí no es para Aire o para Afinia que estamos diciendo esto, no, es para el ciudadano, es para que la tarifa baje 100, 200 pesos y eso puede afectar positivamente el bolsillo de la gente en la costa. Esto es un problema de fondo, yo lo tengo que decir también, no es un problema exclusivamente de Petro, es un problema de Duque, de Uribe, de Santos, de Petro, es un problema que viene arrastrando gobierno tras gobierno, pero llegamos a un punto en que un estrato 1, 2 y 3 está pagando 500,000 pesos de luz, y no estoy exagerando, sí están pagando 400,000, 500,000 pesos de luz, sí. Y un estrato 4 está pagando 1 millón, y un estrato 5 está pagando 2 millones, y un estrato 6 está pagando 4 o 5 millones de pesos. Es que es una locura. El kilovatio está a 1,200 pesos y cada mes sube y sube y sube y sube. Es un tema completamente imposible, inmanejable, y lo que le estamos pidiendo a los gobernadores y a los alcaldes es que se unan en torno a una propuesta y podamos avanzar de alguna manera hacia una solución a corto, a mediano y a largo plazo. El presidente Petro decía hace 20 días, no, es que tenemos que caminar hacia la transición energética y hacia que cada municipio en el país sea autogenerador de su propia energía. Perfecto, pero eso no es un tema que va a pasar ni hoy, ni mañana, ni en un año. Es un tema a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo Hacienda, DNP van a entender que el subsidio para la región Caribe debe ser más alto que para Bogotá o para Medellín por el factor climático? Son temas de lógica, pero ¿saben qué pasa? No pasa nada, absolutamente nada. Pasan los días y no pasa nada. 9:31 minutos, senador Mauricio Gómez, muchas gracias y éxitos con la vaca también en la costa Caribe. Un fuerte abrazo. 9:31. Yo sí estoy en contra de todas las vacas. ¿Y por qué, hombre? De la vaca costeña, de la vaca antioqueña y de las vacas que se les... De la vaca santanderiana, de la que ya le voy a hablar también. Sí, de la vaca santanderiana, y de todas esas vacas estoy en contra. Porque aquí lo que hay es que pedirle al presidente Petro que cumpla con la ley. Y lo explico. El túnel del Toyo, con todos los problemas que pueda tener, entonces que denuncie Flores allá en la Fiscalía y en la Procuraduría y van a ver si se robaron la plata o la botaron o lo que sea, pero en el plan de desarrollo que se aprobó está como obra el túnel del Toyo. ¿Por qué no da la plata? Y en el caso de las ¿usted se acuerda qué hicieron con el plan de desarrollo? Y en el caso de las tarifas de energía, Ricardo, en el caso de las tarifas de energía del Caribe, el gobierno de Petro ratificó el régimen tarifario especial que traía el gobierno de Duque en su plan de desarrollo, con un parágrafo, bueno recordárselo al senador Mauricio Gómez. El parágrafo de ese artículo dice que el gobierno podrá colocar y poner recursos de regalías o de otras fuentes si es necesario para financiar las inversiones. ¿Por qué no lo hace el gobierno de Petro? Porque hay que hacerle vacas. Por eso yo insisto, hay que hacerles paros para que cumpla la ley. El ciudadano colombiano tiene el derecho 933. En el artículo 37 de la Constitución de la protesta pública y pacífica. Que cumpla Petro la ley. Plan de desarrollo. Pero en el plan de desarrollo... En el plan de desarrollo también están los acueductos para los municipios que no los tienen. Y no alcanza para las dos cosas, Aurelio. Entonces, eso es un poco un sofisma. Sí, pero es que hay unos recursos comprometidos y si hay unos compromisos los que están comprometidos, nadie está discutiendo si se pagan o no. Lo que pasa es que la discusión es esa. Es que la discusión es esa con las vías 4G. Eso está comprometido. El presidente dijo que él iba a priorizarlo para los acueductos. No, Ricardo, no es así. Es que había unos presupuestos y unos contratos y unas vigencias futuras. Todo eso se está cumpliendo. Lo que pasa es que eso no alcanza. Se necesita más. Entonces ahí sí, pues bien, cabe la discusión de si se pone o no se pone o de dónde se pone. Aquí no se trata de un incumplimiento jurídico. Aquí se trata de una decisión política de poner más plata. Pero mire, déjeme decirle una cosa, Ricardo. La vaca del senador Mauricio, pues digamos, yo respeto la idea, pero me sigue pareciendo rara. Tan rara que es que quienes pagamos energía eléctrica en el Caribe colombiano, todos los meses hacemos una vaca. Es decir, todos los meses pagamos más de lo que deberíamos, porque asumimos aquellas cosas que unos que no pagan
las tenemos que pagar los que sí pagamos. Esa es la vaca y esa sí la estamos haciendo desde hace varios años. Y eso es además lo que hace muy injusto el tema de la energía eléctrica en el Caribe. Entonces, a mí que me pidan, yo que pago una energía eléctrica en Cartagena, ¿cuánto paga a mí que usted? me pidan que pague. Bueno, pago entre 2 y 3 millones de pesos, Ricardo. Un apartamento mensuales, que se ocupa medio mes, medio mes, y paga entre 2 o 3 millones de pesos. Que a mí me pidan que tenga que pagar otro millón de pesos, pues ya me parece francamente que es un poco absurdo. Es que ahí no cabe la vaca, porque ya la estamos haciendo. Yo estoy ya pagando más de lo que debería pagar. 9:35, llegan los deportes, Paola. Todos me alzan la mano. Ya, pues, para Héctor, no, deje la nevera abierta cuando usted no esté en su apartamento en Cartagena, póngale bicarbonato de sodio o un pedacito de carbón para que no coja mal olor, y le juro que esa factura le llega por 1/4 parte del valor. Eso por un lado. Ya vamos en sesión de consejos para que no le cobren tanto tan alta la luz. Y lo otro es cierto, es que todos los meses los usuarios en la costa con conexiones legales hacen una vaca para pagar la luz de los que se roban, es decir, de los que tienen Paola, conexiones no solo ilegales. Y es hoy en día lo que más pesa en el componente de la tarifa de luz en la costa, pesa 30% esos robos de energía que se llaman lo que son las pérdidas no técnicas. En cambio, en el resto del país esos robos son apenas el 10%, es decir, una tercera parte de lo que es en la costa. O sea, esa vaca ya existe y existe de facto. Pero lo otro es que donde me deja usted la discusión jurídica de que esto es una captación ilegal y masiva de recursos, según lo dijo el presidente, esto de las vacas para las carreteras de Antioquia. Yo sí, la verdad, es que miro el Código Penal y trato de entender eso lo no que tiene dice el sentido. artículo 316 y no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Porque aquí a nadie se le está prometiendo que se le va a devolver la plata, ni se le está prometiendo ningún retorno por esa plata. No sé eso quién sencillamente es el que quiera que ponga. La doctora Paula Bernal, que es una muy destacada jurista, podría asesorar un poquito mejor al presidente de la República en temas judiciales, Ricardo, Luis Ernesto. Las vacas en servicios públicos no se hacen solo en la costa, se hacen en todo el país. Así funciona el sistema de subsidio de los estratos altos a los subsidios bajos, a los estratos bajos. La lógica es que el estrato 6 pague mucho más de lo que realmente cuesta la luz para que subsidie al estrato 1, el estrato 5 paga un poquito menos y así subsidia al estrato 2 y sucesivamente. Pero yo sí creo que el tema de las vacas, pues hay que ponerlo en plata franca, y es una vaca para conseguir mercados, para hacer obras de caridad, maravilloso. Una vaca para construir una autopista que vale $1 millón, pues es puro populismo. Hay que ponerlas en su justa proporción, pero las vacas se van a convertir, por lo que veo, en un símbolo de la resistencia, algo parecido a lo que hacía el movimiento del Tea Party en los Estados Unidos, resistencia a la institucionalidad tanto de la tributación como de la ejecución gubernamental del centro. Y es interesante, esa analogía del Tea Party que la están repitiendo desde ayer con Álvaro. El Tea Party era un movimiento que se oponía a la tributación. ¿Dónde está la gente en Antioquia diciendo que no va a pagar impuestos? Yo no he oído decir que no van a pagar impuestos. Se oponen a la acción. Al gobierno por el contrario, están reaccionando a que el gobierno tiene un compromiso y no lo cumple, no lo hace. Ese es el problema. Ahí nadie está diciendo que rechazan los impuestos. ¿Dónde hay una relación entre sino el que el gobierno Party no hace lo que tiene que hacer? Y lo de Antioquia, Andrés, en que Antioquia arranca, esto no arranca con la vaca, esto arranca con Antioquia Federal, con una Antioquia que dice nosotros porque estamos pagando tantos impuestos y no todo se reinvierte en Antioquia. Eso podrían decir los bogotanos que pagan uno de cada 4 pesos de todos los impuestos de Colombia, y no toda esa plata se invierte en Bogotá, se invierte en Chocó, se invierte en Nariño, se invierte en Putumayo, afortunadamente. Pero es que no es un tema de economía, Luis Ernesto. Es un tema político. Economía, Ricardo. No. Estamos hablando de que para construir una carretera de $1 billón es un tema de economía. Le doy mi opinión. Mire, es un tema político. Aquí hay un tema político. Claro, pero es que para construir Gustavo también es Petro, económico, presidente Ricardo. de Colombia, Gustavo Petro, presidente de Colombia, no es muy querido en Medellín, o al menos no tuvo los mismos votos que obtuvo, por ejemplo, en el suroccidente, en donde es el rey, la estrella del rock. Y el presidente Petro tiene, de alguna forma, o lo consideran así en Antioquia, una malquerencia hacia la región.
como también la empiezan a sentir en la costa Caribe. Y eso es peligroso para el mandato del presidente. Pero Ricardo, yo en cambio matizo ese tema de que se convirtió en una malquerencia. Eso sí es caer en el juego político de los que quieren crear esa falsa disyuntiva. Lo que pasa es que en Antioquia se han invertido miles de millones de pesos en infraestructura, lo cual está maravilloso. Las alusiones del presidente a la gente del poblado peyorativamente le parece que es gratuito. En Antioquia se han invertido miles de millones de pesos en infraestructura y todos coincidimos aquí en este programa que en el Chocó hay déficit, que en el Pacífico hay déficit. Entonces yo creo que el debate que está planteando el presidente y es cómo redistribuimos mejor los recursos para que esas zonas olvidadas tengan una oportunidad en este país desigual. El presidente, yo creo que eso es justo. El presidente le dice a los antioqueños que no tienen la plata para el túnel del Toyo ni para las 4G. El presidente le dice a los barranquilleros el presidente le dice a los barranquilleros que no hay panamericanos porque hay cosas más importantes que hacer y no hace nada. Plata. Y no hace nada. ¿Y no cuál hace es la nada, Ricardo, que ese es el problema que tenemos. Y este tipo de iniciativas y este tipo de mecanismos podrían generalizarse precisamente porque el gobierno es inoperante, no hace las cosas que tiene que hacer, a la gente le toca organizarse para hacerlas. Mire el caso de los Juegos Panamericanos, un año vacilando que sí, que no, que eso cuesta mucho, que no sé qué, que mejor no en Barranquilla sino en todo el Caribe. Ahora, que las autopistas 4G de Antioquia y el túnel del Toyo, que me permito hacer una precisión, esto no es para Antioquia, por dos, que estamos diciendo, es una obra de infraestructura que beneficia a todo el país, a toda Colombia, especialmente a Antioquia, sí, especialmente al occidente del país, sí, pero ¿cómo va a venir uno aquí a decir? El presidente dijo que esto beneficiaba era a los vecinos del poblado, así lo dijo el presidente. O sea, pero y ya una vez había dicho en alguna ocasión que las autopistas era para que los ricos se enriquecieran o alguna cosa por ese estilo. El punto es que aquí llevan 2 días burlándose de que con una vaca no se va a recoger 1 billón de pesos, probablemente así sea, pero a mí eso, en lugar de burla, me genera más admiración, es decir, que la meta sea más grande, que el objetivo sea más difícil, me genera más admiración todavía por este mecanismo. Yo no sé cuánto van a recoger, van 1.800 millones, yo entiendo que al senador Flores esa plata le parezca poquita, a mí me parece bastante, me parece un esfuerzo impresionante, y lo que sea que se recoja no me merece sino admiración. Hay unas versiones de que se habría suspendido la vaca en Antioquia, no, lo que se suspendió fue el recaudo en efectivo, para evitar que se cuelen dineros de dudosa procedencia, Álvaro. Pero esta no es una iniciativa económica como parece, esta es una iniciativa política, una reacción contra Petro, una especie de levantamiento contra Petro que se atrevió a hablar de equidad fiscal en las inversiones públicas, equidad en lo regional y a nivel de ciudadanos. Y por eso se está regando como pólvora, como dije ayer. Esto es una protesta, tiene elementos de rabia, de desafío, en el fondo es un levantamiento contra el gobierno. Estoy de acuerdo con usted, totalmente. Yo creo que las vacas van a ser muy insuficientes económicamente, van a quedar sobre todo en es un símbolo político, es un hecho político. Antioquia, pero políticamente van a ser muy efectivas, porque es un acto populista clásico del modelo anti-Estado, anti-impuestos. Aquí lo que hay en el fondo es una reacción contra la valorización, porque Petro lo que dijo es, hay que cobrarle valorización a los que se benefician, cuyos predios se valorizan con estas inversiones del Estado. Y en el fondo lo que quieren es hacer eso, que muchos paguen lo que no quieren pagar los verdaderos beneficiados directos patrimonialmente de esas obras. Y esto no es lo que planteó Mockus, porque una cosa es reunir plata, pero es distinto. Esto es una donación privada. Lo que Mockus hacía era paguen más impuestos para que el Estado redistribuya. Aquí lo que está diciendo es hagamos una vaca privada porque el Estado, el gobierno nacional es nuestro enemigo, nosotros la recogemos con criterios privados, la asignamos con criterios privados. Entonces, aquí lo que hay es una especie de levantamiento y por eso, aunque aparentemente no es antiimpuestos, claro que lo es, porque la valorización es una contribución que se asimila a un impuesto y en el fondo los que están promoviendo esto son los que no quieren pagarle valorización al gobierno porque además consideran que es una medida en contra de ellos de Petro, porque antes les daban la plata y no les cobraban la valorización.
44 minutos. En diferentes ciudades del país, en Santander empiezan también a hablar de una vaca por Santander. Julián. Ricardo, sí, es una idea que esta mañana está planteando el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, para financiar grandes obras de infraestructura vial. Una de esas, por ejemplo, es el proyecto de la doble calzada en el tramo La Virgen-La Cemento, de 4 kilómetros, ubicada en el norte de Bucaramanga, y que hacerla tiene un costo de 100.000 millones de pesos. Esta es la obra más importante que necesita el área metropolitana en la actualidad, porque es la carretera que va hacia la costa atlántica. Por ahora está la idea, no se ha definido si se hará o no. Esta vaca la está pensando el gobernador Ricardo. ¿En el Caribe gusta o no gusta la vaca por los servicios públicos, Vanessa? Le cuento, Ricardo, que ya son varios los sectores que han manifestado su descontento con esta propuesta. Pues si finalmente todos estamos afectados con las altas tarifas del servicio de energía, ¿quién va a tener plata para colocar un excedente para esta vaca? Incluso desde algunos sectores han manifestado que sería interesante que se realice la vaca en otras regiones del país para poder subsidiar al Caribe. Pero en general hay un descontento porque además consideran que esto podría estar beneficiando a la larga a los privados y no a los usuarios. Simplemente es realizar una vaca para los corruptos, una vaca para seguir pagando los Esta es una de las voces que se han manifestado al respecto. Ahí estamos escuchando a Alejandra Moreno, quien es diputada del Departamento del Atlántico. Esta es Blue Radio, la alternativa. Esta mala hora de las relaciones con Venezuela coincide con la arremetida de Maduro contra la oposición, ya que dijo que Vente Venezuela, el movimiento político de María Corina Machado, es un movimiento terrorista. Coincide esta afirmación con las muy graves advertencias que hizo el expresidente de Colombia, Iván Duque, quien dijo que tenía información sobre rumores crecientes y la posibilidad de que el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, estuviera planeando o la captura o un atentado en contra de María Corina Machado, por lo cual hizo un llamado a la comunidad internacional a la protección de la principal líder opositora. Con la ponencia de la reforma a la salud, ¿se acabarían las EPS? Esto fue lo que contestó el senador Fabián Díaz. Las EPS no se van a eliminar, van a transformarse, van a continuar con la adscripción. El cambio sustancial que se hace son los controles que nosotros proponemos en la reforma, adicional la eliminación de la intermediación financiera, que serían los pagos por medio del ADRES, algo que la red pública y privada estaba pidiendo a gritos justamente por la falta de liquidez que se ven actualmente. Pero en la práctica sí desaparecen, en la práctica sí desaparecen las EPS. Pues son prestadoras de servicios de salud, van a estar continuando con su red, no se elimina, por así decirlo, la integración vertical. Datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 9:47 a esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. Aquí un tacón bien hermoso le salió aquí a Daniel Muñoz. Atención que la va soltando a Richard Ríos. Quiso meterle centro, balón que viene merodeando en el área. Aquí hace la distracción y quedó para John Arias. Pierna derecha, balón en el fondo. ¡Gol! 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 Fue el gol de John Arias, una de las 3 anotaciones de Colombia ante Rumania en el segundo juego de su gira por Europa. Una Colombia seria, eficiente, con variantes y alternativas, que consolidó un nuevo triunfo 3-2 ante los rumanos en Madrid. El técnico de Colombia, Néstor Lorenzo. Creo que ha sido un microciclo muy bueno. Han aparecido jugadores que demostraron que están para darle cosas a la selección. No voy a hacer nombres porque se daría un poco a especulaciones, pero hemos visto trabajar un grupo muy unido, con mucha dedicación, con mucha seriedad, con mucho profesionalismo y con ganas de ganar. Bueno, lo cierto es que en la ruta de esta era Lorenzo ya son 18 partidos de invicto. En la cuenta de la selección son 21 juegos consecutivos sin caer. Los 2 últimos triunfos ante España en Londres y ahora frente a Rumania en suelo español ilusionan para el futuro y la cercana Copa América en los Estados Unidos. Luis Díaz. El objetivo de nosotros es la Copa América, así que estamos muy contentos, muy ilusionados. Seguir trabajando de la misma manera, con los pies sobre la tierra, no hemos ganado nada, entonces muy contento por el grupo, estamos muy unidos,
y se vienen grandes cosas con el favor de Dios. Colombia cierra la gira y ahora centra su camino hacia la Copa América, donde debutará el 24 de junio frente a la selección de Paraguay. Y Di María para empatar el partido. Minuto 7. Va Di María. ¡Ah! ¡Golazo! ¡Golazo! Argentino, argentino, argentino. Es Argentina, es Di María, un tiro libre fenomenal. La campeona del mundo enfrentó a Costa Rica y al final la derrotó 3-1. El equipo de Scaloni sin Messi sumó un nuevo triunfo en la era del entrenador argentino, quien a propósito confirmó a 2 referentes para jugar la próxima Copa América. En el mundo del fútbol nunca se sabe garantizar a ninguno de los que ha venido acá, solo al que no vino y ya saben, el resto pico y pala. Bueno, y a Fideo también lo vamos a meter, también tiene garantizado. Bueno, entonces Messi y Di María, 2 fijazos de Argentina que se alista para defender su condición de campeón de América. Bueno, te esperamos aquí, ¿no? Te esperamos tú. Ahí tienes otra hora. Es la voz de Florentino Pérez y dice, bueno, te esperamos aquí. El mensaje es para Endrick, la nueva joya del club español. El presidente del Real Madrid fue espectador de lujo del empate 3-3 de España y Brasil en el estadio Santiago Bernabéu, donde a propósito Endrick marcó uno de los 3 goles de los pentacampeones del mundo ante los ganadores del Mundial de Sudáfrica en 2010. Al finalizar el partido se acercó al grupo de jugadores brasileños que actúan con el equipo madridista. Rodrigo, jugador de la plantilla del Madrid, le regaló la camiseta número 10 de Brasil al presidente del equipo. Y el mandamás del conjunto merengue aprovechó el mini encuentro para dejar este emotivo mensaje a la nueva joya del fútbol sudamericano. Va el penal. ¡Historia! ¡Georgia está en la Eurocopa! Georgia está en la Eurocopa. Locura por la histórica clasificación de Georgia a su primera Euro. El hecho más viral alrededor del suceso que marca la ruta de la próxima cita europea en Alemania. Esta selección liderada por Kvaratskhelia, estrella del Napoli de Italia, superó y eliminó a Grecia, campeón de la Euro 2004, al ganarle en la serie de cobros desde el punto penalti 4-2. En los 90 minutos igualaron 0-0. Georgia, que hace historia, ahora estará en el grupo F de la Euro junto a Turquía, Portugal y República Checa. Let AD get a touch here. Reeves, deep shot for the Lakers. Austin Reeves having an unreal night. Austin Reeves, sí, dramático. Así fue el triunfo de los Lakers sin LeBron James, pero con Austin Reeves en casa de los Bucks de Milwaukee. El quinteto de Los Ángeles superó 2 prórrogas y además con un Reeves gigante que aportó 29 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. Al final, los números y los Lakers le marcan victoria 128-124 ante los Bucks y llegaron a su 4ª victoria en línea en la temporada del mejor baloncesto del mundo. Con la NBA cerramos los deportes 9:52 a esta hora en Mañanas Blue. Un ser humano feliz es aquel que se conoce, se acepta y se ama. Es ese que tiene conexión con su propia esencia, que reconoce sus cualidades, que reconoce sus limitaciones. Ese ser humano no necesita ostentar, aparentar. Ese ser humano es quien es. Cuando uno tiene miedo de ser aceptado por los otros, tiene que recurrir a las apariencias. Y eso lo hace vivir en una vida falsa. Eso lo llena de miedo y no le permite realizarse. Hoy te quiero invitar a que te conozcas, a que te aceptes y a que te ames tal cual eres, sin miedo, y que seas tú y vivas feliz. Tú sabes.
Si me demuestran que eso resuelve el problema fiscal, entonces podríamos pensarlo. Frase del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que abre la puerta a cambiar uno de los puntos más álgidos y más controversiales de la reforma pensional que se abordó ayer nuevamente en plenaria del Senado, el del umbral obligatorio de cotización de todos los colombianos al Fondo Público de Colpensiones, punto sobre el cual el proyecto de Gustavo Petro ha fijado en 3 salarios mínimos, unos 3.900.000 pesos de este año, pero umbral sobre el cual todos los demás actores, académicos, fondos de pensiones, centros de pensamiento, exministros de Hacienda, economistas, empresarios, piden que se reduzca de 3 a 1 salario mínimo mensual con el argumento de que solo así se garantiza que no se incremente la informalidad y se logra la viabilidad fiscal del nuevo sistema pensional. En un hecho pocas veces visto en la historia del Congreso de la República y del que no se tenga precedente conocido, los senadores decidieron correr su descanso de Semana Santa y producto de una solicitud liderada por la senadora del Pacto, María José Pizarro, y el senador verde Inti Asprilla, junto con el respaldo de otros 50 parlamentarios, se desarrolló una sesión plenaria en la mañana de este martes santo. La mayoría de los senadores cumplieron la tarea y lograron un quórum de 81 congresistas. Ya con esta sesión informal se espera que queden finalizados todos los obstáculos para que el lunes de Pascua, a partir de las 3 de la tarde, se dé la discusión de las 4 ponencias que se han radicado frente a la reforma pensional. Sin embargo, los tiempos son cada vez más estrechos y solo quedan 55 días hábiles para que esta iniciativa supere las barreras de la plenaria del Senado y los 2 debates restantes en Cámara, so pena de ser archivado y que se deba presentar un nuevo proyecto en la próxima legislatura. En el mismo caso, corren el riesgo la reforma a la salud y la reforma laboral. Crisis política y diplomática entre Colombia e Israel, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara el rompimiento de las relaciones si ese Estado no cumple con la resolución de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad sobre un alto al fuego en la Franja de Gaza. 9:56 minutos, Luis Ernesto, está subiendo la vaca sube. 2.602.560.219 pesos. Pues con toda esa publicidad que le hace Petro todos los días a la vaca a la cual se opone, pues la va a seguir creciendo y me parece maravilloso que recauden mucho, Ricardo, pero lo que hay que poner en discusión aquí es, digamos que siga subiendo al mismo ritmo, que la gente no pierda el entusiasmo, pues van a tener que mantener el entusiasmo 11 años. ¿Y para qué esperar 11 años por una vía que se puede financiar con impuestos? Es que las carreteras de 1 billón de pesos no se financian con solidaridad y con populismo, se financian es con peajes o con impuestos. Uno financia con vacas los mercaditos, la solidaridad, cosas de otra envergadura, pero las carreteras de 1 billón de pesos, yo sí creo que ahí se va a quedar corta la vaca por más de buenos esfuerzos. 9:57, yo como les dije ayer, la vaca ya fue efectiva porque al final el presidente Petro dijo, así fuera regañadientes, que él va a garantizar los 650.000 millones de pesos para el túnel del Toyo. 9:57 minutos. El gobierno del presidente Petro anunció la apertura de 9 nuevas embajadas, entre ellas en Palestina y en Guyana. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. El gobierno de Gustavo Petro ya tiene listos los preparativos para abrir más embajadas de Colombia en el mundo con el objetivo de ampliar la representación diplomática del país y, por tanto, las relaciones bilaterales con un nuevo grupo de estados. Blue Radio conoció a qué países llegarán los nuevos embajadores. Habla el vicecanciller Francisco Coy. Las 2 en África son Senegal y Etiopía, 2 en el Caribe, que son Guyana y Barbados, 2 en Europa, que son República Checa y Rumania, y nos queda Palestina, Arabia Saudita y la otra es en Nueva Zelanda. Los nombres de quienes asumirán las embajadas ya están elegidos y los posibles nuevos funcionarios están en proceso de recibir el beneplácito de cada país. Se cae la cotización de las acciones de Ecopetrol luego de la asamblea del viernes pasado. Sigue la caída, Marcela Peña. Pues Ricardo, 2.035 pesos es el precio a esta hora en la Bolsa de Valores de Colombia para las acciones de Ecopetrol. Una leve recuperación frente a la jornada de ayer, pero estamos en valores mínimos desde el año pasado. Esto, como usted menciona, es una reacción a la asamblea del pasado viernes, donde el gobierno logró modificar estatutos de la compañía, el objeto social y los integrantes de la junta directiva
disruptiva. Esas decisiones fueron duramente criticadas en las últimas semanas, pero el debate va a continuar. Jorge Enrique Robledo, uno de los accionistas minoritarios, el ex senador, dice que ahora vendrá la creación de una asociación de pequeños accionistas para continuar la lucha sobre lo que considera él está mal en la petrolera. O sea, la idea que ellos tienen, los amigos del gobierno, que pueden manejar a Ecopetrol como una tienda y hacer lo que se les dé la gana, pues eso va a ser una controversia en todos estos meses que siguen, porque el interés nacional no puede dejar de defenderse. El gobierno parece consciente de que algunas de sus decisiones en esa asamblea pueden ser demandadas y uno de los cambios que se aprobó en los estatutos incluye la creación de una nueva etapa de arreglo directo cuando los pequeños accionistas tengan dudas o estén en contra de decisiones tomadas por el accionista mayoritario, que es el gobierno, o por la administración de la compañía. Esa etapa implica en la práctica 60 días hábiles de negociaciones antes de poder acudir a la justicia civil o a la superintendencia de sociedades. 9:59, Víctor, ¿qué es lo que está pasando con Canacol Energy? Pues Ricardo, hablando de bolsa, no solo Ecopetrol la está pasando mal, hay otra compañía que se viene desplomando muy fuerte en la Bolsa de Valores de Colombia, Canacol Energy, un importante productor de gas en el país. Sus acciones se habían desplomado 18% el viernes pasado y ayer se hundieron 9,4%. Hoy todavía no han marcado precio. Y de fondo hay preocupaciones de los inversionistas por la salud financiera de la compañía. Esto luego de haber reportado algunas cifras financieras no muy buenas, por lo que ha tomado la decisión de suspender Canacol Energy el pago de dividendos a los accionistas. Inmediatamente esto, Ricardo, enciende las preocupaciones por posibles problemas de liquidez de la compañía que inclusive le pudieran llevar al incumplimiento de sus deudas, y todo esto ha impactado sobre el precio de sus acciones. Ante esas preocupaciones, Canacol está comunicando en este momento lo siguiente: dice que cumple todos sus pactos de deuda y no hay indicios de ningún posible incumplimiento, y agrega que cualquier especulación respecto a lo que podría suceder en los próximos días, inclusive sobre posibles incumplimientos en el pago de sus deudas, pues son netamente especulaciones. La empresa está dando prioridad a la liquidez de caja y la preservación del balance, y por eso ha tomado la decisión de suspender el pago de dividendos, lo que aumentará la flexibilidad del balance, la liquidez de su caja en el corto plazo, y todo esto, dice Canacol, son medidas que pueden resultar beneficiosas para la compañía. Además dice que de ser necesario puede vender algunos activos que no son estratégicos para Canacol si así fuera necesario. Pero para sumarle a